Irán conmocionado. El piloto del A-10 Thunderbolt II de la Fuerza Aérea Estadounidense destruye a... La misión comenzó en silencio. Como suelen empezar las operaciones que, al final, terminan escribiendo capítulos incómodos en la historia militar de una nación. Era martes. El aire era denso en la base aérea ubicada al este de una región cuya ubicación oficial permanece clasificada. La pista vibraba ligeramente con el retumbar lejano de otros motores, pero el protagonista del día aún reposaba en sombra parcial, como si esperara con calma su momento, el A-10 Thunderbolt II, el legendario Bartok. Un avión que no presume velocidad ni elegancia, pero que inspira respeto por una simple razón: hace su trabajo. Y lo hace de forma brutalmente efectiva. Ese día, el capitán Travis Holt estaba al mando. Un piloto que no era conocido por hablar mucho, pero sí por ejecutar cada operación con una eficiencia quirúrgica. Su historial incluía apoyo aéreo cercano en 3 conflictos distintos, y más de 400 horas de vuelo en zonas de combate. Había visto tanques explotar, convoys volar en pedazos, y amigos no volver. Pero esta misión era diferente. No era una guerra declarada, no era una operación masiva. Era, en teoría, un despliegue preventivo para proteger una ruta comercial crítica del posible avance de fuerzas irregulares vinculadas al aparato de inteligencia iraní. En teoría. En la práctica, sabían que era una advertencia con plomo. El A-10 estaba siendo armado meticulosamente. Las bombas eran cargadas con precisión milimétrica, y cada uno de los cohetes era verificado 2 veces por el equipo de tierra. Nadie hablaba, pero todos sabían que algo importante iba a pasar. Holt lo sabía también. Lo sentía en el estómago. Una mezcla entre adrenalina y resignación. Porque uno no se sube a un Thunderbolt si espera un paseo tranquilo. Este avión no es de los que patrullan para disuadir. Este baja y arrasa. Así de simple. Cuando Holt recibió la autorización de despegue, el clima era óptimo. Cielo parcialmente despejado, visibilidad perfecta. Era como si el día entero hubiera sido diseñado para que el Bartok hiciera lo suyo. Durante los primeros 20 minutos de vuelo, nada extraordinario ocurrió. La señal del satélite confirmaba el rumbo, y el reconocimiento previo por drones indicaba poca actividad en el área objetivo. Pero cuando llegó al punto de descenso, todo cambió. Una transmisión codificada le notificó un cambio repentino. Se había detectado un sistema antiaéreo móvil SA-17 en una ubicación no registrada, camuflado en una plantación abandonada a menos de 5 kilómetros de su ruta original. No estaba en el plan. Pero Holt no pidió apoyo. Cambió el ángulo, ajustó altitud, y se preparó para ejecutar. Volando a menos de 1000 pies de altitud, el A-10 se deslizó sobre un terreno montañoso que jugaba en contra de las señales de radar. Holt conocía esa ventaja. Lo había hecho antes. El sistema SA-17 no estaba activo, pero eso podía cambiar en segundos. El objetivo era destruirlo antes de que lograra fijar blanco. Holt giró en ángulo recto, activó los cohetes guiados por láser y lanzó la primera salva. El misil impactó exactamente donde debía. Una explosión seca, seguida de una columna de humo negro, confirmó la destrucción del vehículo lanzador. Sin embargo, lo que vino después fue inesperado. Una segunda explosión, a 20 metros del impacto original. Había más de un sistema oculto. La tierra comenzó a vibrar con el sonido de artillería ligera. A pesar de la sorpresa, Holt mantuvo la calma. Su instinto lo llevó a maniobrar hacia la izquierda y soltar una segunda ronda, esta vez con munición antipersonal. A lo lejos, se veían figuras corriendo entre la maleza. Desde arriba, eran solo puntos diminutos, pero Holt sabía lo que eran: operadores, técnicos, tal vez miembros de alguna célula de élite del cuerpo de la Guardia Revolucionaria. El cañón GAU-8 Avenger rugió con fuerza. El clásico sonido BRRRRT resonó sobre el valle, y con él, las siluetas desaparecieron. Pero entonces, llegó el impacto. Un proyectil, probablemente lanzado desde un RPG escondido, alcanzó el costado izquierdo del A-10. No fue suficiente para derribarlo, pero sí para desestabilizar la navegación y dañar el sistema hidráulico de las alas. Holt perdió momentáneamente el control, pero logró estabilizar. El fuselaje resistió, como fue diseñado para hacerlo. Con media ala izquierda comprometida, aún tenía suficiente potencia para completar la misión. La comunicación con la base se mantuvo intermitente. El equipo en tierra no podía ver lo que Holt veía: un tercer sistema móvil intentando retirarse hacia un túnel subterráneo. Era la última oportunidad de evitar que se ocultaran de nuevo. Holt ajustó la mira, descendió aún más, y activó el sistema de lanzamiento manual.
Lo que siguió fue una ráfaga de precisión que alcanzó el objetivo exacto antes de que desapareciera bajo tierra. La explosión fue tan potente que levantó una ola de polvo que cubrió toda la zona por varios segundos. Cuando la visibilidad volvió, no quedaba nada. Solo un cráter y partes metálicas retorcidas. Con los sistemas en rojo y combustible justo, Holt viró de regreso. El vuelo de regreso fue silencioso. No porque no hubiera nada más que decir, sino porque todo ya estaba dicho. El daño estaba hecho. El mensaje, enviado. El piloto del A-10 había destruido 3 sistemas antiaéreos iraníes, eliminado personal táctico en tierra y regresaba vivo a casa. Herido, sí, pero completo. Cuando aterrizó, una rueda explotó por la presión al tocar pista, y el avión se deslizó por casi 300 metros hasta detenerse. El personal corrió hacia él. Holt salió por su propio pie, manchado de sudor, polvo y sangre de una herida superficial. No habló. Solo levantó el pulgar. El A-10, cubierto de marcas de batalla, fue remolcado al hangar para evaluación. Pero ya era historia. En Irán, la conmoción fue inmediata. A pesar de los esfuerzos del gobierno por ocultar los detalles, las redes sociales colapsaron con imágenes de las explosiones captadas desde aldeas cercanas. Algunos canales clandestinos compartieron grabaciones del humo y del rugido del avión. Era inconfundible. El Bartok había visitado la región. Y se había ido dejando cicatrices. El gobierno iraní convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Militar. Los medios estatales hablaron de una agresión extranjera sin provocación, pero evitaban mencionar a Estados Unidos directamente. No querían encender más fuegos. Aún así, se filtraron mensajes internos donde se reconocía la magnitud de la pérdida. 3 unidades destruidas, sin posibilidad de reemplazo inmediato, y varias bajas en un escuadrón considerado clave para la vigilancia regional. Se activó una alerta roja. Se cancelaron vuelos. Se reforzaron puntos fronterizos. El pánico no era por el ataque. Era por lo que podía venir después. En Irán, la narrativa se volvió contradictoria. Por un lado, se intentaba mostrar fortaleza. Se organizaron desfiles improvisados, se emitieron comunicados amenazantes y se habló de represalias. Pero por otro lado, los movimientos en la frontera eran defensivos. Las unidades fueron reubicadas en lugares más seguros, alejados de rutas visibles. Se suspendieron pruebas de misiles. En el resto del mundo, las reacciones variaron. Francia y Alemania expresaron preocupación por la creciente militarización en la región, pero evitaron señalar directamente a Estados Unidos. Rusia condenó el ataque, aunque sin elevar el tono al nivel habitual. Y China simplemente pidió prudencia estratégica. La única nación que reaccionó con entusiasmo fue Israel, cuyos analistas militares publicaron informes completos celebrando el uso del A-10 como ejemplo de disuasión en acción. Algunos medios incluso especularon con que el ataque había sido coordinado con inteligencia israelí, aunque esto nunca fue confirmado. Mientras todo esto ocurría, el A-10 dañado permanecía cubierto en un hangar reforzado, lejos de las cámaras. Técnicos de Boeing y de la Fuerza Aérea trabajaban en su evaluación. No sería desarmado. Tampoco sería retirado. Se había ganado una segunda vida. Muchos pedían que fuera enviado a un museo cuando se completara su ciclo. Otros, más pragmáticos, proponían mantenerlo activo como símbolo viviente de que en el combate moderno, lo probado y lo brutal aún tiene cabida. En la base donde Holt despegó originalmente, una silueta fue pintada en uno de los muros, un Bartok con una frase sencilla debajo: «Lo viste venir, y no pudiste hacer nada». Días después, el Departamento de Defensa filtró intencionalmente un documento con extractos del informe de misión. Una forma sutil de controlar la narrativa pública y dejar en claro que no se trató de un error ni de un accidente. Fue una decisión deliberada, respaldada por inteligencia verificada y ejecutada con precisión. El documento mencionaba con claridad los objetivos destruidos, las coordenadas del impacto y los protocolos de emergencia activados por Irán. También contenía un apéndice sobre el riesgo de escalada y medidas disuasorias posteriores, lo que indicaba que, pese al tono de victoria, el Pentágono estaba muy consciente de que cualquier paso en falso podría llevar a una respuesta en cadena. En el plano interno, la figura de Holt comenzó a filtrarse lentamente a los medios. No con su nombre completo, pero sí con su rango, su historial de misiones y su rol central en la operación. Los canales de noticias comenzaron a especular sobre su futuro, sobre si recibiría una condecoración pública o si quedaría en la sombra como otros tantos operadores tácticos de élite. Pero quienes lo conocían sabían que él no buscaría el centro de atención.
Su mayor orgullo era saber que su vuelo había prevenido una posible escalada mayor, que había desarmado un nido hostil antes de que hiciera daño, y que su avión, pese a todo, había vuelto a casa. Finalmente, el legado de aquella misión comenzó a tomar forma más allá de lo militar. En círculos académicos, se discutía la importancia del equilibrio entre lo tecnológico y lo humano. En las escuelas de pilotos, se usaba el vídeo de la cámara del Bartok como material de análisis táctico. Y en los despachos políticos, se debatía el poder de un solo acto de precisión en un contexto de tensión regional. El ataque no había comenzado una guerra, pero había cambiado el tono del tablero. Ahora, cada decisión se tomaba con un nuevo respeto por lo impredecible. Porque si una sola aeronave podía incendiar los nervios de una potencia entera, entonces todo estaba de nuevo en juego.